Mi nombre es Osinarley Vargas, estudiante de tercer cuatrimestre de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Este trabajo corresponde a la materia Desarrollo Social Contemporáneo, en el cual voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo de la humanidad. A través de los tiempos, el ser humano, sus culturas, sus civilizaciones han ido avanzando, algunas de una mayor forma que otras, pero se han ido presentando cambios buenos y también malos. El desarrollo es una creencia o ideología que oculta los propósitos de dominación de las potencias. El desarrollo siempre se ha visto como que si un país no es desarrollado, no aporta, digamos, no va a poder progresar. Realmente sobre el desarrollo está inmersa otra identidad, y es que los países que están más desarrollados o llevan mayor tiempo siempre van a pisotear o van a estar por encima de los países menos desarrollados. Esta ideología se transformó a través del tiempo. Inició en el siglo XVI con la división del mundo en las metrópolis y colonias, segregando los países en las civilizaciones, dividían, entonces, civilizados, bárbaros. Continuó en el imperialismo de los siglos XIX y XX y llegó a su apogeo con el neoliberalismo económico. En el desarrollo, el lenguaje juega un papel muy importante, ya que las palabras pasan simplemente de designar o de nombrar a volver realidades. Es esto cuando hablan de civilizaciones bárbaras o países desarrollados, países subdesarrollados. En la invención moderna inicia en el siglo XVI durante la época del descubrimiento, y en este se resalta el Tratado de Tordesillas, celebrado entre las monarquías españolas y portuguesas, en las cuales estos dos países, que eran potencia en Europa, se repartieron el nuevo mundo. En este que se basó este principio de que los países o las nuevas colonizaciones debían de enviar todo lo que tenían a estas grandes potencias y ellos después devolverían, que si vemos bien, a hoy aún se siguen mirando, no de la mejor forma o no igual cantidad, pero seguimos trabajando igual. En el imperialismo y la civilización se dio el fin de la Primera Guerra Mundial, y en este se resalta el pacto de equilibrio de poderes firmado por las grandes potencias vencedoras en el año 1919, conocido como el Tratado de Versalles. En este también se repartieron colonias por todo el mundo, basados en un sistema de mandato. ¿Cuál era el fin de este tratado inicialmente? Era conducir, supuestamente, a los territorios que en su momento se consideraron o se consideran actualmente como subdesarrollados, a que lograran una gobernabilidad funcional. Pero bajo este tratado las grandes potencias explotaron recursos naturales y la población. O sea, fue un tratado que inicialmente se planteó para hacer grandes cosas, pero lo que buscaban era poder controlar más las grandes potencias. Al ser estos países subdesarrollados, no tenían cómo hacer repulsa o no aceptar esas condiciones, pero por haber perdido la guerra debían aceptar esto. Desarrollo como creencia. En este vamos a hablar de Gilbert Rist, un investigador de desarrollo del Centro Europa Tercer Mundo de Estudios sobre el Desarrollo, CETIM, y del Instituto Universal de Estudios sobre el Desarrollo, IBER, de Ginebra. ¿Qué decía Rist? El desarrollo no es neutral o escéptico, es una noción cargada de ideologías e intereses que hacen a los países industrializados sus condiciones de desarrollo de ellos mismos. Acá que nos hablaba Rist, que los países industrializados solo pensaban en ellos mismos, y aún lo siguen haciendo. Se trabajan, piensan para ellos, y los demás países o los que explotan no los tienen en cuenta.
El desarrollo no es neutral ni aséptico, como nos lo decía, entonces ellos solo piensan en sí mismos. En la consagración política del desarrollo. En este se puede resaltar el ascenso nazi-fascista, se desmoronó el equilibrio de poderes en el Tratado de Versalles, Europa llegó a su fin, Europa era la potencia en ese tiempo, entonces con eso llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las superpotencias. ¿Cuál fue la preocupación de Occidente? Era neutralizar el expansionismo comunista, reconstruir Europa y reactivar la economía mundial. En 1949, Truman, presidente de Estados Unidos, propuso el modelo keynesiano. ¿En qué se basaba? La economía del Estado era la que influía en las decisiones con tal de poder tener una mayor producción, acumulación de capital y progresos técnicos. La teoría de la modernización. En 1960, Ward Royston dio la teoría del despegue, que tenía 5 leyes. La sociedad tradicional, la precondición parcial al despegue hacia un crecimiento destinado, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumismo masivo. Esas eran las pautas de los caminos a seguir por los países subdesarrollados, sobre todo los del tercer mundo, para lograr la modernización. Estos debían de lograr esto, pero no se cumplió. Algunos que se resaltaron fue el Plan Marshall, que trataba sobre la reconstrucción de Europa, y la Alianza del Progreso para América Latina y el Caribe, que buscaba neutralizar las luchas populares que estaban haciendo, como la Revolución Cubana, que se llevó a cabo en 1959. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. A través del tiempo, todo lo que se estaba pensando fue perdiendo credibilidad y solo quedan ideologías, ya que lo que se planteaba no era lo que realmente buscaban, sino que era tapar lo que realmente ellos querían. Hay una parte que habla sobre el sur pobre, capitaliza el desarrollo del norte. Algunos datos que son un poco duros, que son que 1.100 millones de personas viven al día con solamente $1. Otros datos, el 14% de la población mundial tiene el 75% del PIB, ¿cierto? O sea, los ricos son muy pocos y tienen más de la mitad de la riqueza del mundo. La ONU hace un informe de desarrollo humano en el cual también habla de unos datos muy duros que en realidad pues afectan la economía, pero siguen pareciéndose. También en esto que podemos mirar, hay un mito del mercado total, violencia y religión. Aún se sigue, digamos, volviendo a la parte de la colonización, donde las potencias o los países llegaban a descubrir nuevos mundos, sometiendo a las poblaciones con religión y política. Aún se sigue viendo en la actualidad. El Papa Juan Pablo II fue una persona que, digamos, dejó una gran experiencia o unas grandes enseñanzas para todos. Él se basó mucho en la parte social, ¿cierto? Con sus encíclicas nos definía o nos daba la importancia del ser en el mundo, ¿cierto? El progreso del hombre y la sociedad, él lo miraba en conjunto. Lastimosamente, los demás países lo veían solamente desde de la economía, pero el Papa proponía el equilibrio entre hombre y sociedad. Nos hablaba mucho de las miserias y el subdesarrollo que se vivían en los países. No compartía del todo la idea que el desarrollo era un proceso automático e ilimitado de acumulación de bienes y servicios. Él hablaba de la falta o el vacío espiritual y siempre enseñaba a los grandes líderes del mundo toda esta humildad y que tuvieran en cuenta y que hicieran esa unión y ese complemento entre el desarrollo y la persona. Realmente esta actividad fue muy representativa porque me permitió conocer grandes
momentos de la historia, volver nuevamente a conocer más sobre el Santo Juan Pablo II, porque nos dejó grandes enseñanzas que yo creo que estamos en el siglo XXI y podríamos llegar a hacer grandes cambios, pero lastimosamente la voluntad no existe y por eso seguimos estando como estamos, y en la sociedad cada día en vez de progresar estamos devolviéndonos o nos estamos estancando en algo que no tiene solución o no se ve una solución pronta.